yo les agradezco que me hayan tenido en cuenta a mí otra vez, cuando pueden llamar a un montón de gente y bueno, espero poder estar a la altura, en serio les digo. Juancito, vos sos ya. No. No seas táctico. Bueno, vamos a arrancar. Espero que les sea un viernes como hoy, con humedad, les sea un poco ameno, que no sea aburrido. No más o menos, si la mayoría del año pasado ya había venido, yo siempre armo esta lista. Este año me pidieron que hable de abdomen. Y el año pasado habíamos hablado un poco de tórax. Yo siempre hago la lista de lo que tenemos y disponemos. De todo esto nosotros disponemos para poder estudiar el abdomen. Me falta, obviamente, dentro de la medicina nuclear hacer un paréntesis que es el PET-CT. Hay cosas que me parece que son demasiado para una charla de 1 hora, 1 hora y cuarto, que si ustedes quieren la cortamos cuando quieran, cuando estén aburridos, cansados, o cuando yo que empiezan a boquear con náusea, ahí cortamos. ¿Sí? Pero básicamente, o sea, yo me quedo con estos 3 puntos ahí en amarillo, la radiología, que vamos a hablar un poco, que siempre está desvaluada y para mí es importante que manejemos en el abdomen el pedido de una radiografía de abdomen y más o menos interpretarla, entenderla. ¿En qué nos puede ayudar la ecografía? Que para mí es la gran vedette del abdomen. Lástima que es un método operador dependiente, entonces ahí entramos en un gran problema al cual terminamos recurriendo al tercer nombre que está ahí en la lista la mayoría de las veces y en ese orden, que es una tomografía computada. La resonancia magnética, si hablamos de abdomen, depende de qué, porque si yo voy a hablar de abdomen agudo, no sería la indicación para un abdomen agudo la resonancia magnética, y menos un PET o una angiografía, que también las podemos usar y van a ver por qué. Entonces, me pareció que como son todos clínicos, lo más ameno para poder dar la charla es arrancar con un caso clínico. Si alguien lo quiere leer o lo leo rápido, yo no tengo problema. 52 años, una mujer, 2 días de evolución de un dolor abdominal difuso con exacerbaciones cólicas de mayor intensidad en el hipogastrio, fosas ilíacas, no tiene fiebre, no tiene náusea, no tiene vómitos. Yo cualquier cosa retomo. Lo interesante acá es que está colecistectomizada, afebril, pero esto es... Acá empecé a cagar con venir y ir. Los glóbulos blancos. Esto era bastante y terriblemente llamativo, a 86% de neutrófilos. Y otro dato más, esto. El comentario lo puse ahí para cuando ustedes me digan, si alguien se atreve, che, haz el comentario. Si lo hago de entrada, Daniel me va a cagar el caso. ¿Estamos de acuerdo? Si no lo hago ahora, lo hacemos en algún momento. Entonces le damos para adelante nomás. ¿Esto me cierra dentro de un abdomen agudo este paciente? Sí. Bueno. Todo proceso de reciente inicio que cursa con dolor, repercusión sistémica, tiene la definición de un cuadro abdominal agudo, que ustedes lo manejan mucho mejor que yo todo esto. Esto necesita rápido diagnóstico y tratamiento, porque ¿qué es lo que tengo que descartar en este paciente? Que no vaya, o sea, que no involucremos al cirujano de entrada. Bien. ¿Cómo puedo arrancar para estudiar a este paciente posta? Y así fue estudiado con un caso real, con radiografía. Si estamos en un hospital y en una guardia clínica privada, pero más en el ámbito hospitalario, arrancamos con radiografía. Radiografías que son 2. Se me escaparon las 2 juntas. Es la primera que está de este lado, se ve bastante... Juan sabía que si le tocaba la panza, ¿qué pasaba? En ideal. No me acuerdo bien. Que ahí la fallé. Capaz que porque así arranca, pero después sigue. Estas no son las placas del paciente. Yo arranco con el cuadro clínico. Con el caso clínico lo presento. Quiero hablar un poquito de las radiografías de abdomen, para después meterme en el paciente de nuevo. Entonces, yo siempre tengo un par radiológico en el abdomen, como en el tórax.
que va acostado y de pie. Por eso acá lo marqué bien para que vean. Este es un paciente en decúbito dorsal y este es de pie. Siempre, para hacerla corta, yo puedo dar una clase de teoría brillante, pero vamos a buscar el nivel hidroaéreo fisiológico que tiene que haber, que es el de la cámara gástrica. El aire en el estómago y el líquido en el estómago. Porque vamos a ir aprendiendo que otros niveles que aparezcan, sobre todo en cantidad, no son normales. Algunas excepciones hay, pero el nivel hidroaéreo que hay en la cámara gástrica, hacia la izquierda, subdiafragmático izquierdo por debajo de la silueta cardíaca, es lo que me indica a mí que el paciente está de pie. Y poder ver un poco más de detalles anatómicos, que no es el caso de esta, se pierde un montón. Es terrible lo que se pierde de la definición cuando uno proyecta. Pero yo puedo ver el borde hepático, puedo ver esta banda grasa afuera del colon ascendente, que es la grasa properitoneal. Puedo ver el marco o imaginarlo cuando anatómicamente yo ya lo tengo incorporado, ¿sí? La que más me brinda detalle anatómico es el paciente acostado. ¿Siempre se piden las dos? No, porque, a ver, hay que ser práctico en esto. Lo vamos a ir viendo a medida que vayamos avanzando. Estas son las 4 cosas que me interesaría que más o menos les pueda yo transmitir en esta clase. Abdomen agudo, radiología. ¿Para qué? Para más o menos tener una idea de la anatomía normal, de lo que ya no me va a aportar. Ustedes van a decir, qué pesado, si yo lo resuelvo con una ecografía. Pero justamente, la idea de esto es poder refutar un poco esa piedra angular que es la radiología. Entonces, saber la indicación y la utilidad. Si yo no sé bien y no tengo claro qué me está aportando a mí, en el caso del paciente que les presenté, pedirlo de pie o pedirlo en decúbito dorsal, estamos al horno, porque capaz que yo con una de las dos incidencias ya descarto algo importante. Identificar signos y jerarquizar el trabajo entre todos. ¿Estamos de acuerdo? Volvemos. De pie. No es nuestro paciente todavía. ¿Qué puedo ver de pie? Básicamente de pie, bueno, yo tengo que recordar las densidades de la radiología convencional. Tengo que saber cómo está distribuido el aire normalmente. Porque si yo tengo que resumirlo antes de seguir avanzando con la clase, aire veo en 2 lugares básicamente. En todo el marco colónico y en la cámara gástrica. Primordialmente, ¿puedo ver algo de aire en el intestino delgado? Sí, pero ahí ya entramos en un juego. Puedo ver un poco en el duodeno, en el intestino yeyunal o en el intestino ileal, pero se reabsorbe todo el aire en el marco del duodeno y del intestino. Por eso ustedes van a ver, básicamente, aire siempre en lo que es el marco. Y a veces central, yo veo austras, porque yo no tengo algo dibujado y pintado a lápiz. O sea, hay marcos que son redundantes, que son enormes, que van variando. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, la distribución del aire es fundamental. Ver si hay niveles hidroaéreos, pero ¿en qué incidencia voy a ver si hay niveles hidroaéreos patológicos? De pie. Para lo que me sirve fundamentalmente esta radiografía en el abdomen agudo. Y si ustedes piensan que les va a aportar algo en el paciente que presenté, ni hablar que puedo arrancar con eso y me va a ayudar un montón. Calcificaciones, las bases pulmonares, estructuras óseas, bueno, eso también. Estas son las densidades básicas de la radiología, que lo voy a mostrar un poco rápido. Se hizo la prueba con tachitos, con frascos, en este primero, y después se irradian todos. Hay solo aire, pasan todos los rayos. No se detiene ninguno. En este, grasa, aceite. En este, agua sola. En este, un hueso. O densidad cálcica. Y en este contraste, el contraste endovenoso es la densidad metal. Es la densidad más brillante, es la que genera mayor absorción de rayos. Y estas son las densidades que yo puedo tener en una radiografía para buscar. Por ejemplo, aire dentro de las vísceras huecas, sobre todo en el colon, grasa en las bandas grasas properitoneales, tejido subcutáneo, el hígado, el parénquima o agua, tejido óseo, la cresta ilíaca, el calcio del reborde de la ceja cotiloidea y el metal en el caso de que yo esté buscando un cuerpo extraño.
¿Estamos de acuerdo? Bien. Entonces el gas normal, esto ya lo dijimos, en el estómago y en el colon, porque el duodeno y el intestino delgado se reabsorbe. Y yo más o menos acá busqué un ejemplo para que ustedes más o menos se hagan la idea de dónde buscar el aire normal. ¿Y por qué en el estómago no tengo nivel hidroaéreo y tengo mucho aire ahí? Porque es el antro. Y cuando el tipo se acuesta, todo el aire que tiene se va al antro. No grito para tratarlos. Un poco medio como que me agarro los power. Le pongo quinta. ¿Estamos? Si hay cosas que aburren, yo voy a ir más rápido, y si hay cosas que son interesantes, me interesa que ustedes me digan, esto es lo que me interesa. ¿Estamos de acuerdo? Si no, yo sigo. Es más o menos lo que estuvimos diciendo. ¿Estamos? Bien. Paciente, ya me doy cuenta a lo lejos que están de cúbito dorsal. ¿Por qué? Porque otra cosa que yo quiero ver, que me habla del retroperitoneo, es el borde de los psoas. Yo estoy más o menos completando, desordenadamente, en forma un poco práctica, estoy describiendo una radiografía de abdomen. También podemos pensar, el tema, está bien tu razonamiento, pero a veces tenés pelvis más estrecha, depende, a veces lo acomodan patas, o lo acomodan como pueden, dependiendo del momento. Aparte esto es divino, ojalá todas las placas no son así, son para dar la clase. Las otras hay que... Pero bueno, entonces tengo músculos laterales del abdomen, transverso y oblicuos, adentro de la grasa properitoneal. Esto es como una mnemotecnia, porque yo pegado siempre voy a tener colon ascendente hacia la derecha y colon descendente hacia la izquierda. Sombra renal. Acá abajo de las costillas, traumatismos abdominales, vaso. ¿Estamos de acuerdo? Este es el vaso. Esto es aire en el antro del estómago, columna lumbar. Esto es psoas. Esto es ángulo hepático, hígado. Esto es sacro, escutaduras sacras, sacroilíacas, crestas, línea innominada, iliopubiana, ilioisquiática. Bueno, ya está, más o menos. ¿Estamos de acuerdo? Yo ahí tengo más o menos todo el esquema. Estoy complicado con esto. Ahí está. Y más o menos lo que estuve describiendo, el esquema, para tener en cuenta más o menos lo que yo puedo ir viendo. ¿Qué proceso me puede borrar la sombra de los psoas? Algo que es posta. Una... No, retroperitoneo. Pancreatitis. Una pancreatitis grave me borra esa sombra y me da una opacidad ahí más. Está bien, no la vamos a diagnosticar por la placa, pero son signos que a mí ya me tienen que poner en alerta. ¿Estamos? ¿Vamos muy aburridos? No. Bueno, también cosas que me van a llamar la atención. Che, ¿puede haber calcificaciones? Sí, puede haber calcificaciones en cantidad. De los arcos costales, le voy poniendo el número, de la vesícula, ganglios en el peritoneo, ganglios que se calcifican. Puedo tener abajo flebolitos calcificados pelvianos. Puedo tener arriba y a la izquierda litiasis de la pelvis renal. Fíjate que me la está moldeando. Estamos, ¿qué más puedo tener? Puedo tener litiasis en el cáliz. Todo eso se proyecta, muchachos. Si ustedes saben dónde están los órganos, pueden entender que puede haber calcificaciones en todos esos territorios. Puede haber calcificaciones intravesicales, uterinas en la pelvis, prostáticas y granulomas calcificados. Todas esas cosas las tenemos que más o menos incorporar para entender que pueden estar. Por ejemplo, la renovesical, que es una abdominal acostada. ¿Estamos de acuerdo? No se saca de pie. La famosa renovesical me sirve para ubicar esos cálculos. Los urólogos le piden un montón. ¿Estamos de acuerdo? Y eventualmente, operador dependiente, lo confirmo con la ecografía. ¿Sí? Acá tenemos el vaso, el riñón izquierdo, del mismo paciente. Del mismo paciente. Me estoy yendo... Del mismo paciente. Tenía esta imagen
radiopaca en sombra renal, parecería proyectada en cáliz inferior izquierdo, ecografía más en el seno medio, o sea, se ve, más o menos lo entienden, ahí el cálculo, tira la sombra. Hiperecoico con sombra acústica posterior es algo sólido. Hiperecoico con sombra acústica posterior es algo sólido. Perdón. Calcificaciones, ¿sí? Cálculo correliforme, que no hay que asustar, calcificaciones prostáticas, todo esto existe. Una vez que uno los marca, se los señala, empiezan a aparecer y se empiezan a ver. Pues sí, ¿cómo yo esto no lo veo? Y sí, también están estas calcificaciones, que a veces asustan, más antes. Bien, esto es bien focalizado en el hipocondrio, la foto está armada bien así. Es una foto en el hipocondrio derecho. Acá vemos calcificaciones laminares de la aorta abdominal por delante de la columna, ¿sí? Y acá tengo la vesícula biliar de porcelana, esas vesículas crónicas con colecistitis a repetición. Acá se ve, vos te asusta eso, vos decís, yo nunca vi una vesícula. Pero es la vesícula, así proyectada. Se ve. ¿Cómo? Se ve. Se ve. Volvemos al caso. Era un chamulli para arrancar, un poco romper el hielo y arrancar con la charla. Pero vamos a analizarlo. Ya más o menos vimos cómo podemos arrancar estudiando un abdomen agudo, viendo las radiografías. Esta paciente de 52 años, preguntan dolor abdominal difuso, el pony me preguntaba por la panza, no tengo ni idea, Pony, me mataste. Pero era una panza blanda, ponele, porque no me acuerdo, eso sí no me acuerdo. ¿Cómo la estudiaron? En ese momento esta paciente tengo las placas acá. Perdonen la calidad, pero es foto de foto, pero el caso es la paciente en cuestión. Abdomen agudo, el par radiológico, se sacaron las dos, teníamos las dos, y también le agregamos una más, que no la hablamos hasta acá. Pero la clase de tórax la diste el año pasado, igual sí, pero esto también forma parte del abdomen. ¿Y por qué? Porque estas son las incidencias que me encantaría que todos anoten. En todo cuadro abdominal agudo yo puedo pedir una radiografía de abdomen de pie específicamente para confirmar o descartar niveles hidroaéreos, no hay otra vuelta. En decúbito dorsal, para ver algún mayor detalle anatómico, no me estaría interesando si puedo tener una eco o una TAC, ahí ahorro, pero sí el abdomen de pie es utilísimo porque muchas veces, operador dependiente, muchas veces el que hace eco y no tiene esa experiencia, no se da cuenta si hay asas intestinales distendidas y hay un discreto exudado líquido alrededor del intestino. Tenés que buscar. Entonces, la directa de abdomen de pie a un paciente como el que estamos analizando ya te puede mostrar niveles. Y el tórax es totalmente fundamental para dos cosas. Buscar aire libre subdiafragmático de pequeñas perforaciones. No hay otro signo que me lo muestre. Y se lo puedo asegurar que existe realmente así. Porque si yo sospecho que ese paciente puede tener una víscera hueca perforada, ahí la panza me va a contar el poli cómo está. Cambiamos la historia también. Porque muchas veces tenés poco, no confía en el ecografista y tenés niveles hidroaéreos y tenés aire libre al horno. O tenés aire libre. O tiene una neumonía. Acá había algo de todo lo que yo dije. ¿Fue muy lento o vamos bien? No, va bien. Son las 9 ya. ¿Alguien se anima a decir si esta tiene algo? Parecen iguales, pero les juro por Dios que no. Horrible, pero hay niveles en el flanco y fosa ilíaca derecha. Y está asquerosa la que sigue, pero está. Esperen que vuelvo. Hay una pequeña línea, el famoso Cooper o medialuna creciente, dicen. ¿Tiene un litro renal? No, tiene un gancho, está colecístico.
pero decía, eso sí, no decía cómo estaba la panza, pero decía que no tenía vesícula. ¿Seguimos? Sí. La eco de cajón. Si tengo la posibilidad, me llevo bien con el ecografista, salvo que no esté en el hospital, hay que llamarlo. Entonces tengan cuidado, nos manejamos con los perros. Hacemos la eco y esta señora, yo les voy a comentar, tiene esto, aunque no me crean, son asas distendidas. Esas son burbujas de aire. Y esto es un asa intestinal. Y eso que hay ahí, aunque no crean, que él tenés que verlo por la eco, es hilito de líquido libre apenas. Más sensible, si confío en el ecografista, la eco que otro método para ver esto. ¿Estamos de acuerdo? Y la de al lado también. Es la misma paciente, la de al lado también. La misma paciente, fíjate que acá hay un poquito más de líquido y acá se ve la distensión. Es lo único que me aportó la... hice con el mouse. Es lo único que me aportó la ecografía en este caso clínico. El resto, para resumir, por si me preguntan, era todo negativo. ¿Estamos de acuerdo? Pero sí tenía esa distensión abdominal y escasísimo líquido laminar. Bien, ¿cómo siguió la historia? ¿Qué me aporta la eco? La posibilidad de ver vísceras sólidas, evaluarlas, ¿no es cierto? Colecciones, y justamente lo que encontramos un poquito de líquido ahí en esta mujer. Eso ante un abdomen agudo, que es el caso que nosotros estamos analizando de esta paciente. Bueno, la ecografía tiene modo A, modo B, esto no va a pasar porque hay bastante y no me quiero atrasar. Bueno, la ecografía en un abdomen, en cuadro abdominal me diferencia lo sólido de lo quístico, lo líquido. Bueno, más o menos lo dijimos en las indicaciones, vamos para adelante. Seguimos con el caso. Tiene la placa, tiene la eco, ¿ya consulta al cirujano? Ya estaría bien. Al cirujano siempre le va a faltar algo. Tengo el laboratorio, tengo la paciente, tengo la placa, tengo mi nivel, tiene líquido, tiene libre, y la tomo. Bueno, está bien, vamos a hacer la tomo. Claro, porque hace como un triage de imágenes. Y esta es la TAC de la paciente en cuestión. Yo voy subiendo, voy bajando, ustedes díganme si algo les llama la atención, los voy ayudando. Ese aire, van a ver que no es de la base del pulmón. Acá, a esta altura, estos son los senos costofréricos posteriores, ya no tengo pulmón. Igual se usan las dos ventanas, siempre cuando uno es fanático mira la ventana, y si sigo bajando se van a dar cuenta que acá ya ese aire que veíamos en la placa, porque es la misma paciente. Pasa que vos, entre que el cirujano se dispone y vos que le rompes la bola, va avanzando el aire también. Porque se ve la víscera boca perforada, va liberando aire. ¿Estamos de acuerdo? Bien. La distensión de asas, fíjate que hay niveles. Bien abierto, hay un abanico del mesenterio como reactivo. Sigo bajando, hay todo un matete en la zona del flanco y fosa ilíaca derecha, que más o menos lo que había mostrado. Esto es sin contraste. ¿Vale hacer contraste? Sí, vale hacer contraste porque yo quiero ver si no hay colecciones, si no hay otra cosa que me aporte algo más, ya que viene la serie con contraste endovenoso. Estaba, para que vean que no mentimos, ¿cómo estaba la paciente? El ganchito que veíamos en la placa. Colecinfectonizada. ¿Estamos? Seguimos. Si hay algo que ustedes quieran que yo describa, no tengo problema. No quiero aburrirlo porque hay varios. Este es el primero. Son 15. Igual no son todos así, los otros ya son más rápidos. ¿Estamos de acuerdo? Seguimos. Bien distendido. ¿Se dan cuenta? Por ahí hay focos de escaso líquido libre. Si aprieto el botón para señalar, no puedo avanzar. Entonces sigo. Acá es donde la eco me demostraba algunos hilitos de líquido. Acá hay un quilombito justo al lado del útero. No hice el comentario todavía, pero bueno, vamos a seguir, porque nadie se acordó que había un comentario. Pero bueno, yo sigo porque está bueno que ustedes se jueguen a pensar.
Y acá hay un dicho que dice todo el mundo, y esto está textualmente choreado de la literatura. La presencia de neumoperitoniano en una paciente que no había sido sometida a una cirugía reciente, porque la colecistectomía ya había sido hace años, indica una perforación de una víscera. ¿Estamos de acuerdo? Bien. A ver si ya le despoleo el final. ¿Diagnóstico alguien se atreve? Bueno, una víscera perforada. Sí, sí. ¿A causa de qué? Esto va a la laparoscopía, urgente. ¿Estamos de acuerdo? Y el diagnóstico fue perforación por ingesta de cuerpo extraño. Se había lastrado un sándwich de milanesa, juro, con un escarbadiente. El escarbadiente, por eso, bueno, el comentario lo dejamos para el final. Me interesó el caso porque tenía todo completito, para que hagamos todo, para que ustedes vean cómo podemos estudiar un cuadro típico y cómo termina este, y ahí está el escarbadiente. ¿Estamos de acuerdo? Cualquier cirujano ve esta panza, ve la radiografía y la mete en cirugía. Sí, No le obvio. hace ni ecografía, ni tomografía, no le hace Pero yo le pedí que hagamos todo esto para la clase, ¿me entendés? Si no, ¿dónde traigo un caso tan completo? Los cirujanos de antes, los cirujanos de antes, Lo que hablaban con vos, Daniel. los que hablaban con vos, Dos palabras de esto. pasame el contacto de los Dos palabras. Ahora pasa clínica y después lo vemos. Esto es lo que dice la literatura y la medicina basada en la evidencia. De los cuerpos extraños que llegan al estómago, 80-90 se expulsan. Eso es lo que dice la literatura y la medicina basada. No estamos hablando básicamente de los punzantes o estos que son más gravitativos. Hay un porcentaje que puede requerir la extracción, ¿no es cierto?, por endoscopía. Si no son de este tipo, como fue el de esta mina, terminan como terminó, pero también hay que tener en cuenta que hay pacientes psiquiátricos y presidarios que hacen esto. Bueno, este fue occidental, fue un anillo. Boludeando con el anillo, track, se lo tragó. Gente grande, fíjate que tiene todo maduro, no se ve el núcleo de dosificación, se lo lastró. Esto se controla, se hace seriadas con placa. Este se lastró el arreglo dentario. El arreglo dentario. Este se lastró sin que también vale un tornillito, ¿viste? Cuando se ponen los clavitos, uno cayó. Este sí es un niño que jugando se lastró la moneda. Y también hacer seguimiento, ¿no? Hay dos zonas graves antes de que aparezca la literatura: el píloro y la válvula ileocecal. Después, ya está, hay que esperar. Una pulsera, bueno, hay de todo. Esta es una nenita, ¿ven? Ahí para que vean, se lastró la pulsera. Y tener los presidiarios que lastran lo que se les ocurra. Este es una placa seguida, en serio. Son chinches. No, son chinches, son las que para pegar cosas, son tubitos de ensayo. Se lastran todo. Mirá, este se ha tragado todo, los de él, los del compañero, todo tenía. 40.000 tuvo metido. No se mueve. No, olvidate. Y esto no lo lastró nadie. ¿Esto qué es, chicas? Bueno, claro, no entendemos, ¿no? Por ahí, ¿y qué lastró este? No lastró nada. ¿Estamos de acuerdo? Bien. Y ahí tenemos las zonas críticas. Vamos al paciente 2. A mí me agarró la desesperación porque no quiero que se aburran. Entonces yo quiero ir rápido. Bueno, 52 años también. Será el mismo. Dolor en fosa ilíaca derecha, una semana, dispareunia febril, dolor a la palpación profunda, sin descomprensión. Hay un dato de paciente en control anual por quistes de ovario. ¿Estamos? ¿Puede ser un abdomen agudo? Esta lesión la dejo. Una semana. No, pero es que te cae el fin de semana largo, ¿entendés? Es la que estuvo toda la semana y el sábado y el domingo está llamando a todos los cabeceras a ver quién la tiene y te cae, da vuelta. La eco tenía normal para el hígado, para la vesícula biliar, los riñones. Tenía, ¿qué es esto? Anecoico con refuerzo. El quiste por el que se venía controlando, no había líquido libre, no había nada complicado, pero del otro lado aparecía esto, que tenés
tener un poco de mano ecográfica. Se veía clara, era una imagen, ya estoy tirando, o sea, de bordes definidos, con ecos en su interior, heterogénea, que parecía una colección. O sea, eso es lo que se veía por eco, sin líquido libre en ese momento. Una semana. ¿Seguimos? Este es el laboratorio cuando la mina ingresa, después de toda la semana y toda la historia. ¿Seguimos? Sí. Bueno, a mí lo que me llama la atención es eso, obviamente, lo que yo le tengo que decir. Mirá, hay una colección pelviana que puede estar abscedada. Esa es la realidad, porque cuando yo tengo, uy, qué chiquitito, numerosos ecos internos con sombra sucia, y ese laboratorio, tengo que pensar en un absceso, por lo menos descartarlo. Puede ser tubo ovárico, puede ser anexial, puede ser lo que quieran. ¿Estamos de acuerdo? Porque también el abdomen agudo es ginecológico. ¿Estamos de acuerdo? O sea, también no lo podemos dejar. Obviamente, con esto, el cirujano solamente tiene una semana más. Entonces, obviamente, caemos en la tomografía. Che, no hay ningún cirujano hoy porque... Lo invitamos Yo tengo todas las caras. No voy a decir como quién, pero para no herir ninguna susceptibilidad, pero yo, cuando tengo los cirujanos, los clínicos son de terror, porque nunca piden, porque todo que lo vamos manejando. Esta es la tomografía de la mina posta y me van a decir por qué. ¿Qué tenía en el ovario izquierdo? Una colección quística. Sí. ¿Y qué tiene acá que le llama la atención? Coronal y no como el sagital. Divertículos, grasa reticulada, colección adherida al colon sigmoides, pero hacia el flanco y fosa ilíaca derecha, simulando un cuadro pendicular o otra cosa, y el coronal me lo deja en evidencia y el sagital con ese nivel. No se acuerden que está acostada la paciente. Al estar acostado, todo esto que es push se va para abajo y los ecos sucios me lo hace el aire. Me estaba diciendo que hay una colección, quizás por anaerobios. ¿Estamos de acuerdo? Y si está pegada al colon, y sí, ahí tenemos la relación directa. Un absceso peridiverticular, o sea, un cuadro diverticular que empezó seguramente agudo y como enfermedad diverticular, esa semana de evolución la fue llevando a hacer el absceso. ¿Estamos de acuerdo? Esto se ve, chicos, pero nosotros lo vemos un montón. Cuando veo un cuadro diverticular ya complicado, porque el absceso habla de un cuadro diverticular complicado, nosotros muchas veces por eco, no siempre, podemos ver los divertículos inflamados, porque buscamos el corte de la escarapela, que es la luz del colon, y asociado se puede ver la grasa toda removida por esta hiperecogenicidad que me habla de una diverticulitis en curso. También puedo ver el absceso, pero es muy difícil que digamos, che, puedo sospecharlo, pero necesito seguir estudiando el paciente, no me puedo quedar con esto nomás. Este es otro paciente, ¿no? Ahí tenemos todas las formas floridas sin complicaciones en las cuales se puede presentar un cuadro diverticular. ¿Y cuál es el gran temor de todo esto? Que no haya un tumor asociado. Por eso cuando esto se enfría, lo más razonable es hacer una colonoscopia. ¿Estamos de acuerdo? Bien, ahí hay otro absceso, acá hay uno gigante. Acá hay esto. A veces andan muy bien con drenaje, si es factible, y con antibióticos. Muy pocos llegan a cirugía. Es lo que veo yo en los lugares que laburo. 60 años con antecedentes de diabetes. Consulta por un dolor abdominal difuso, 48 horas de evolución, sin defensa, ni dolor a la descompresión. Subfebril. ¿Estamos? ¿Sigo? Este es el laboratorio. Creo que lo más llamativo es un poco movido los blancos y la glicemia. ¿Sigo? Ahí te le hicieron placa.
Esta es la placa de pie. Esta es la placa en el cúbito dorsal, se ven menos psoas. A veces me cuesta menos, más fácil que buscar la cámara gástrica si veo muy perfectamente bien los psoas y como que cuesta ver la cámara gástrica, es como que el tipo está acostado. Igual no van a rendir un examen, nadie va a preguntar si está acostado o está de pie. Cuando esté llena el nivel de hidroaéreo patológico, solamente se van a dar cuenta que está de pie. Y tiene un tórax. Bueno, a mí me enseñaron que las cosas se aprenden por repetición. Pero el paciente diabético es más o menos parecido. Seguimos con el mismo paciente. ¿Cómo se llama ese signo? Media luna creciente o signo de Cooper. ¿Sí? Cuando el paciente es imposible, en la clínica y en el hospital lo hacemos. Lo ponemos en decúbito lateral. Muchas veces, o si no se puede directamente, en decúbito dorsal con rayos horizontales. Como para ver, ¿sí? El aire puede alojarse entre la pared y la zona lateral tóraco-abdominal. Y estamos en presencia de esto que ya venimos discutiendo y hablando. Dos palabras. Esto es muy interesante que lo entendamos de esta forma en imágenes. Yo puedo tener pequeños neumoperitoneos. No los voy a volver loco. Pero es importante porque de esa forma nos vamos clasificando. Cuando es muy pequeño es muy difícil a veces de comérselo, o sea, de dejarlo pasar, o pocas veces sospecharlo y pedir la placa. Y discutir con el técnico, pero ¿para qué lo pedí si me duele la panza la placa? La placa se pide por dos cosas. Se pide, si tengo la sospecha muy alta de esto, y se pide básicamente si yo quiero descartar una neumonía. Ustedes han visto neumonías que simulan neumonía. Se ven un montón. Y en esta época, que está lleno de pacientes con neumonía, que vienen con dolores gástricos un montón. Seguimos. Si es pequeño, es poca la cantidad, poco lo que voy a ver también en la tomografía. Ya cuando es una úlcera gastroduodenal perforada, la historia cambia y no está bloqueada. ¿Sí? Y si tengo la tomografía y la puedo reconstruir, ni hablar. Y también tengo un gran neumoperitoneo que también, o sea, no tenéis forma yo creo que no llegás a hacer demasiado con un paciente que tiene perforado el cerebro. Bueno, seguimos con el paciente que teníamos ahí. Este ya estaba perforado también, ¿sí? ¿Qué otra cosa tenemos de este? Bueno, la placa, esta es la tomografía de él. O sea, tiene un neumoperitoneo, está perforado, va al mismo caso que la primera mina. Este va a cirugía. Y el caso de él fue divertículos perforados. O sea, esta es otra complicación que también vemos. No es poco. Dentro de lo que yo tengo que hacer en estadística, de mi experiencia, estas son las cosas, excepto el cuerpo extraño que me pareció didáctico para arrancar, son las cosas que uno más suele ver. 83 años, con dolor y distensión, progresivo, 12 horas de evolución, afebril, hipertenso, antecedentes quirúrgico, histerectomía de larga data, 83 años. Esta sería otra placa, Daniel, que con tu cirujano ya van a entrar así. 83 años. Con esto, si tiene condiciones, la tenés que meter porque la vieja se queda en el centro. ¿Qué ven acá? Directa abdomen de pie, ¿parecía las que veníamos viendo? Nah, está llena de niveles hidroaéreos. ¿Vamos lento o voy bien? Esta es otra posibilidad que también puedo tener. Depende de la hora de evolución del cuadro. Lo voy a quemar para que lo entiendan un poco mejor. Si la tipa está iliada y el ilio lo puedo agarrar rápido, lo primero que tener una gran distensión, y a medida que se va llenando de líquido, haciendo un tercer espacio, yo voy teniendo diferentes signos en la placa. O sea, la forma de poder interpretar bien lo que yo estoy transmitiendo es entender qué está pasando en el interior de ese intestino, sino cómo voy a poder explicar los signos. Esto es avanzado, porque quiere decir que de pie todo esto está lleno de agua y el aire se fue arriba.
O sea, ya tapó de agua. Pero si yo tengo esta posibilidad, que se llama pilas de monedas, me está diciendo, ojo, porque todos esos pliegues que vos estás viendo de lado a lado son los pliegues del asa intestinal delgada, los pliegues de Kerkling, que se ven de pared a pared y está lleno de aire. El inicio. Y después pasa esto. Y después pasa esto. Y después se muere. Y no hacemos nada. ¿Estamos? Y esto es una reconstrucción coronal re fácil. En la paciente primera son ejemplos. Por tomografía, en 3D, una boludez. O sea, agrego cortes coronales de la tomografía simple que yo hice para que vean cómo está eso distendido. Y no es colon, es todo el intestino delgado. Entonces, después pasa esto. Si se llena de agua, ya no las veo. Si se llena por la mitad, dependiendo de cómo se llene, yo voy a poder tener peldaños de escalera y en un momento voy a tener lo que se llama collar de perlas, que está por acá, que son todas burbujitas pequeñas de aire, pero bueno, todo pareciendo lo mismo. ¿Qué me dice todo esto? Mirá, ahí se ve todo ahí. ¿Qué me dice todo eso? ¿Qué es un hilo? ¿Estamos de acuerdo? Si es dinámico, si es obstructivo, bueno, lo importante es que es un hilo. ¿Estamos de acuerdo? Y acá tenés todos los signos. La dilatación de asas, los niveles hidroaéreos. Estos son los famosos peldaños de escalera. Fíjate, es como una escalera. Tac, tac, son los niveles en diferentes partes. Bueno, se ve todo. Ecografía de la misma paciente, de 80 y pico de años. Esta también. La hice para analizar el áltico y dijimos, listo, vamos a hacerle todo. ¿Qué hay acá? Líquido libre. Bastante líquido libre. En Morrison, entre asas, bien. Y para eso servía la eco en el abdomen agudo, ¿estamos? Y también se ligó la tomografía. La tomografía, redistendida, la señora acostada, de pie, acostada, ¿dónde se va el aire? Acá. Y si la paro, todo eso me hace lo que vimos en la placa recién. Pero hay una cosa súper característica e importante. Puedo discutir y dar un montón de signos sobre este cuadro. Que se ve acá. Que eso se llama neumatosis. Distensión de asas, edema de pared, tenía un infarto intestinal mesentérico. Otro cuadro que en la clínica, en menos de un año tuvimos tres casos y son de rápido, tiene que ser rapidísimo el diagnóstico en gente etaria. Entonces, podés hacer otras cosas. Esto es bellísimo, hacer una angio en 3D con reconstrucción y encontrar el trombo si la causa es esa. Pero muchas veces, tengo un montón de otros casos. Había un deportista que hacía isquemia. Hay casos donde yo puedo estudiarlos y encontrar el trombo o poder lucirme un poco más. Esto es una angio-TC en reconstrucción de todo el árbol mesentérico. Acá tengo el tronco celíaco acá arriba, con las ramas hepáticas y gastrodenales y toda la arteria mesentérica. La arcada areolano, acá la unión al ciego. Esto es normal y puedo hacer todas esas cosas que son re lindas para la venta. Pero bueno, nada más, porque en ese momento y es la situación de... tengo 3 cirujanos que siempre me mandan, o 4 diría, la foto del postquirúrgico. Que estamos en permanente, nos vamos pasando casos después. Esa es la historia de esta mujer, pero la misma historia podría haber sido esta también, que es una brida postquirúrgica, causando casi, te diría exactamente lo mismo, con un pronóstico distinto. ¿Estamos de acuerdo? También podría haber sido esta, que también la vemos en la guardia, que es una hernia atascada, una hernia que está encarcelada. O podría haber sido esta también la historia. Un adenocarcinoma de ciego con invasión a la válvula iliocecal. Hermoso pronóstico para vivir. Seguimos. 5. Si no llegamos a los 14, te me dicen, flaco, acá pará, está todo bien, ya entendimos abdomen.
suficiente, 40 años HIV. Sin adherencia al tratamiento, no hace tratamiento el muchacho. Neutropénico hasta la maceta, febril y con diarrea. Cualquier cosa puede ser. O sea, Lucky. Esta era su tomografía. Bueno, acá puedo encontrar mucho. Voy al grano, el problema podía estar por acá. Sí. Que algo que se ve también en el abdomen con estos pacientes. ¿A alguien se le ocurre el diagnóstico? Posibilidad acá derecha. Puede ser, por ejemplo, una apendicitis. Sí, puede ser. Muchas veces tengo la suerte de que si pido la placa, a veces puedo ver el apendicolito ahí calcificado dentro de esas listas, pero voy a apostar al estudio de oro para la apendicitis, que es la ecografía, donde vemos la salchicha y en corte transversal la escarapela, el edema del apéndice, donde tengo que encontrarla, y si está en la fosa ilíaca, en cara interna del duodeno, golazo, pero no siempre esa es la ley. ¿Estamos de acuerdo? Y también puedo, acá tengo los dos cortes, si no, rara vez que termine en un ataque. Pero bueno, muchas veces el cuadro amerita y termina en ataque. Porque él es la que me va a terminar dando el diagnóstico de certeza. No cabe ninguna duda. ¿Sí? Puede ser una apendicitis, tranquilamente. ¿Qué otra cosa puede ser? ¿Enfermedad de Crohn? Podría. Marcheada, ¿no? Pero bueno, no es el caso del muchacho nuestro. Colitis ulcerosa, más que nada afecta todo el tubo desde el ano hacia arriba. Diverticulitis, que ya vimos. Colitis pseudomembranosa. Muy bien. Ahora, una tiflitis. Esto es un proceso muy agudo que se ve en niños con leucemia, gente muy inmunodeprimida, lo produce habitualmente el Clostridium y genera como una especie de proceso inflamatorio infeccioso en el ciego, ¿sí? Que se ve mucho en los pacientes con HIV, ¿no? Neutropénicos ya en estados bastante avanzados. Lo hemos visto, yo en el hospital he visto, y esta es un poco la lista de los pacientes que tenemos que tener en memoria para poder pensar en esto, que el tratamiento es obviamente de antibióticos, si es algo que se complique y termine operándose una de las complicaciones. 51 años que consulta, si no hay ninguna duda yo sigo así a full. El diagnóstico, Juan, de certeza es tomográfico de la tiflitis. Sí, porque es la que te va a dar las imágenes, el edema de ciego, sí. Descartás toda la lista que puse, sí. Pero es eso, no hay otra forma. 51 años que consulta por dolor intenso, el epigastrio y que irradia el dorso, náuseas, vómitos, distensión y fiebre. Todas tenía, etilista, fumador, dilipémico, hipertenso. No, casi nada le faltaba. Y esto también es un abdomen agudo, ¿no? Y este se saltó todo, ya empezamos toda la placa, todo el vino, tomografía. Claro, ya tiene derrame pleural. Y tiene esta imagen, ya está, o sea. Y bueno, este es el muchacho en cuestión. ¿Sí? Una pancreatitis, clásico. Patrón de excelencia, este es un páncreas normal, lo puse como para que vean cómo estaba esta, y ahora vamos a discutir un poco, me van a preguntar lo que quieran, yo no tengo problema. No puedo ahondar tan finamente en todo, porque si no la idea es poder mostrar un poco todo lo que está pasando. Este es el caso de lo que estamos viendo. Este es otro caso, para que vean el grado de necrosis que tiene este páncreas, y era litiásica. Las pancreatitis habitualmente agudas, si yo tengo que empezar a hablar de la entidad pancreatitis, y no es porque me la tire, que sé, que nada, no. Podemos estar en una charla hablando de pancreatitis. Es una idea. No vamos a andar en la crónica ni nada, pero básicamente ustedes ya saben las causas más comunes de pancreatitis, que son litiásicas y alcohólicas,
¿sí? Según el grupo etario, la clínica con la que se presenta habitualmente el paciente, y lo que a mí me interesa es tener una idea de la valoración de imágenes. ¿La placa de tórax sirve? Sí. Sí, porque muchas veces ese derrame de esa magnitud me está indicando que ese paciente tiene un criterio que puede aportar severidad en la evolución de la pancreatitis. Y eso lo dice toda la literatura. O sea que la placa me va a ayudar, me va a servir, y no se asusten cuando en una pancreatitis moderada o severa haya infiltrado en las dos bases de los pulmones, porque eso quiere decir que el líquido pancreático viró para todos lados. Por eso esos son los que más comúnmente pueden hacer un pseudoquiste el día de mañana en el mediastino. Ahora, ¿una eco abdominal? Sí, sí también. Y el patrón de oro para la pancreatitis es la TAC. ¿Cuándo? En una pancreatitis aguda siempre tengo que tener la eco al ingreso. Sí o sí. Porque es la que me va a ayudar a descartar, confirmar. Primero ver el páncreas. Si es una pancreatitis aguda edematosa, el páncreas está normal, pero tiene amilasa. El páncreas hoy está normal. Bueno, vamos a hacerle la TAC. No, la TAC hay que hacerla después de 48 horas de inicio del cuadro. Y eso es lo que quiero que no discutamos, sobre todo con lo que hago el día a día en el hospital. No tiene coherencia pedirla antes y siempre con contraste. Porque yo lo que tengo que hacer con la TAC es cuantificar cómo este paciente va evolucionando. Si ustedes tienen un montón de criterios para cuantificarlo clínicamente, la TAC no me va a aportar nada cuando yo le hice la ecografía. La ecografía me va a decir si el páncreas es normal o si ya de entrada el páncreas es patológico. Y la ecografía me va a decir si es litiásica o alitiásica. Eso es lo que yo necesito. Y después, con tranquilidad, sin desasosiego, pedimos la tomografía. Con contraste endovenoso. ¿Estamos todos de acuerdo? Bien. Entonces pedimos la tomografía de entrada. Todos los signos que más se le ocurran es lo que a mí me va a aportar la tomografía. ¿Vale la pena pedírsela al que tiene variables de buen pronóstico y la ecografía de entrada fue normal? Sí, vale, hay que pedir la tomografía. Porque vos terminás de como desestadificar a ese paciente antes de darle de alta. O sea, no es que no se pide. Lo que yo estoy diciendo es cuándo pedirla. Cada vez que pasa más tiempo, más posibilidades de ver yo si esa tomografía tiene signos de gravedad. Porque yo de entrada, salvo que sea una pancreatitis severa y grave, no voy a ver las colecciones. No las voy a definir. ¿Estamos de acuerdo? ¿Alguna pregunta? Esto se va formando y se va gestando en los días de evolución. Y ustedes ya tienen criterios de laboratorio que les va a estar diciendo a mente cómo está su paciente. ¿Estamos de acuerdo? ¿Qué te dicen los cirujanos en cuanto a diferir la tomografía 48 horas en un caso así? Sí, no, eso lo manejan, digamos, bestseller, así, no hay forma de discutirlo. Listo. Sí, lo que pasa es que, bueno, esa es una gran discusión. A veces tienen ansiedad y no entienden esto. O sea, no hay que, yo no puedo discutir una técnica quirúrgica, pero sí yo puedo discutir a muerte esto y darte un porqué. Yo quiero que la tomografía se pida en todo paciente con pancreatitis aguda, por lo menos 3 o 4 días posterior. Esos 48 horas está libre en todos lados. Lo que yo le diría, mira, si viene bien y está todo estable, vamos a hacerla más o menos a los 3 o 4 días. Total, el tipo está internado todavía. ¿Estamos de acuerdo? Bien. No es que te tiene que desesperar para pedir la tomografía. Esto es lo que yo necesito definir con exactitud y lo voy a definir a través del tiempo. Y esto lo voy a ir viendo también con determinadas variantes que van a tener ustedes desde el punto de vista de laboratorio, que si empieza a caer el hematocrito, las cosas se van cagando, pero es así, ahí sí la pido porque tengo criterios para ver hemorragia. Ni te cuento si es una necrohemorrágica. Pero para que sea necrohemorrágica y haya anaerobio y yo la vea, aparte del mal pronóstico del tipo, también necesito un par de días. No se da todo de inicio.
¿no? Cuando yo ya empiezo a tener colecciones definidas que forman pared, piensen en anatomía patológica. ¿Cuánto necesito para que se forme esto? No menos de 10 días. Entonces, si yo recuerdo un poco de lo que estudiamos, ahí me voy a dar cuenta. Bueno, no existe mejor método que la tomografía computada. Yo no los quiero aburrir diciéndoles cuántas unidades Hanfield tengo que medir para poder decir si es sangre, si es gas. O sea, me interesa que sepan que no existe mejor método aún hoy todavía que la tomografía para poder definir si hay o no necrosis pancreática y el grado de necrosis pancreática. Eso va de la mano en el pronóstico del tipo. ¿Estamos? Ahí ven ahí un puntito con un número. Eso es un ROI. Ese ROI cumple la función de evaluar al paciente pre y post contraste. Si yo estuviera dando una charla para imagenólogos, yo debería explicarles cómo hago un protocolo para poder estudiar bien un paciente con pancreatitis, para que yo después, y el técnico, pueda informarla de la mejor forma posible y recabar la mayor cantidad de datos. Todos estos pacientes llevan un protocolo pre y post contraste, y post contraste en famoso etapas del angioscan dinámico, que es arterial, me importa poco para páncreas, venoso portal es la etapa más importante que yo necesito para evaluar el páncreas, y necesito los famosos cortes tardíos cuando los riñones ya estarían excretando. No es este el caso, esto es una etapa arterial. ¿Estamos? Y bueno, y evalúo el porcentaje de necrosis, hay un montón de... Este es otro paciente, terrible. Estábamos prácticamente, mirá el gancho, el desastre. Ahí están, nosotros tenemos estos criterios como también ustedes, estos se suman a los de Ransom, a los de Apache y a todos los que existen para poder, no lo vamos a, no voy a perder por eso, porque hay un par de cosas más interesantes y no quiero detenerme. Bueno, las complicaciones, el pseudoquiste, piensen las colecciones agudas, subagudas, crónicas, las crónicas se transforman en pseudoquiste. El pseudoquiste puede migrar en cualquier lugar del abdomen y fuera del abdomen. Y puedo verlo, pero con años, con meses y hasta años de evolución. ¿Sí? Es una colección líquida, pared fina, realza post contraste, muy difícil a veces diferenciarlo de un absceso. A veces esa imagen homogénea me lo diferencia. ¿Sí? Las colecciones, la citis, bueno. Vamos a otro paciente. ¿Estamos hasta acá? Sí. Bueno, voy a tratar de no demorarlo tanto, para que sea más provechoso, porque ya deben estar con ganas de terminar. 54 años, 3 días de evolución, dolor abdominal, cólico luego continuo, se acompaña de vómitos, el abdomen tiene distensión, ruidos hidroaéreos, signos de irritación peritoneal, catarsis negativa, ampolla rectal vacía, bueno, sin otro antecedente. Voy rápido, así más o menos lo ven. Esto es lo que encontramos, ni te cuento la placa como era. Bueno, yo voy rápido. Así sí puedo transmitir un poquito, dos cositas más. Esta es la tomografía en corte coronal, fatal. Hasta el último corte aprovecho. Bueno, un buen. Era un poco también mostrar otra cosa, aunque no crean, también se ve. Los volúmenes del colon son imágenes abrumadoramente que asustan. Vamos a ver qué carajo tiene, si es intestino delgado, si es colon, cómo arranco, qué carajo. Y hay tres cosas fundamentales que lo más común es en el sigma, por lo general por un mega sigma. Para que sea por tumor del lado izquierdo tiene que haber un sigma redundante para que rote sobre su eje, prácticamente inexistente en los del transverso, y el del ciego muchas veces también por malformaciones. Antiguamente se veía en la directa abdomen esto que era la luz que pegaba colon con colon, se unía en el colon, que era se llamaba el grano de café, y se lo ponía de pie la U invertida,
y antiguamente se le hacía un colon, un poco de vario, rápido, y se veía el pico ese que indicaba la obstrucción baja, y era muy rápido el diagnóstico. Hoy, ni hablar que con la tomografía todo esto también adelantó un poco la posibilidad de diagnosticar las placas. El colon casi les diría que no es algo que se use. Y puede pasar esto, que es lo más común que nos pasa. Nos pasa en el hospital y nos pasa en la clínica. Vólvulo, un vólvulo, y el vólvulo tomografiado termina siendo un terrible fecal occult. Esto es lo que habitualmente vemos. ¿Estamos de acuerdo? Mucho. Este tiene 61 años, control por antecedente de colectomía parcial por pólipos, poliposis colónica hace 20 años. O sea, el tipo consulta con un control, hacía 20 años le habían sacado un pedacito de colon por muchos pólipos, se le hace en realidad la colonoscopía óptica directa, imposibilidad de progresar, y qué es lo que hoy está más de moda, donde hay posibilidad de hacerlo: la colonoscopía virtual. Esto en todos lados, chicos, años ya. ¿Sí? Tiene sus indicaciones. Colonoscopía óptica directa incompleta es la indicación más común. Pacientes añosos con riesgo a la anestesia y que no se bancan el procedimiento invasivo. ¿Sí? Es poquita la indicación que tiene, pero cuando la tiene, nosotros tenemos la posibilidad de usarla. ¿Sí? Ahora, ventajas sobre la directa, ninguna. O sea, la única ventaja es la tengo cuando la necesito, porque no podés tomar biopsia, no podés hacer nada de lo que haces con la directa. Ahora, ambos métodos también son operador dependiente. Este es les cuento rápido y con esto vamos a terminar. Es el famoso Scout que se hace. Acá van a ver una cánula en la cola, no por mostrar que no sean mal pensados, ¿sí? Ni un dedo ni cosas raras, sino que la cánula, la misma cánula con la que se insufla previo al pasaje de bario en el colon por enema, es la cánula por la cual yo pongo aire a presión continua para lograr esta imagen. La preparación es la misma que la de un paciente para una colonoscopía directa, porque yo necesito tener esto brillantemente así, esta luz completamente, la mucosa íntegramente limpia. Más limpia ese es otro problema que también tenemos. Cuanto más limpia mejor, no limpia no puedo navegar. Este es como un prenavegador. Cuando yo ya recabé los datos, ¿qué hago? Al paciente lo canulo, le mando aire, puedo poner una buscapina para lograr mejor distensibilidad y evitar espasmos, pero la buscapina me genera un problema, que yo no la uso. Me dilata la válvula ileocecal y el aire automáticamente pasa completamente al intestino delgado. O sea que no la hago con buscapina para lograr esta exactamente imagen que hay acá. Lo barro boca arriba y boca abajo, de cúbito ventral y de cúbito dorsal. Y después hay un navegador virtual en el tomógrafo multislice que logra que yo haga este aerograma, que yo planifique la navegación desde el recto hasta el ciego, y del ciego vuelvo para atrás. Y se hace en las dos posiciones, porque si queda un poco de líquido logro ponerlo boca abajo, el líquido baja, lo pongo boca arriba, el líquido baja también, pero me deja siempre las paredes libres. Estas son las imágenes que se logran después. Fíjate, el recto, el sigmoides, descendente, navego hacia el transverso, ¿sí? Sale digamos, el mismo programador te saca ese color mucosa, como parecerlo a la colonoscopía, ¿sí? Y ni hablar que esta es la imagen clave muchas veces, que parece como un labio, que es la válvula ileocecal, indemne y sana. Muchas veces no llegan hasta el ciego. No es que esto está y nació para derrocar a la directa, no, es
ese colon polenema que ya casi no tenés. ¿Estamos de acuerdo? ¿Puede reemplazar esto, Juanjo, la colonoscopía para el rastreo de cáncer de colon? No hay ningún En Estados Unidos usan esto. Los yanquis son así fantasmagóricos, o sea, tienen el score de cáncer de pulmón con tomografía y tienen se usa como universalmente para toda la población que está fuera de la población que tiene riesgos de cáncer de colon. O sea, hay toda una situación tabulada. Pero hay otra realidad. Yo tengo un amigo trabajando, que ya está allá, está en Miami, y tengo otro en Washington, y ellos tienen otra realidad. Vos vas a los hospitales y se te caen las babas, porque tienen 7 resonadores, son todos cerrados de 1.5 y de 3 Tesla, tienen 7-8 tomógrafos multislide, tienen PET-CT fusionado al resonador o al tomógrafo, depende de lo que vos necesites, el paciente pasa y ya tiene. O sea, es otra medicina. Es otra medicina, chicos. O sea, hay una cosa que. Y ellos viven haciendo, por ejemplo, las ecografías ya las hace directamente un técnico y eso se cuelga toda una página web y el médico con imágenes, ya hay todo un protocolo. Vos decís, ¿cómo puede? Es toda una obsesividad que los tipos hacen. Nacieron y ya los ponen los entrenan, ¿entendés? Y tienen la foto de esto, la foto, ya está todo así programado. Bueno, estas son fotos había una de resto de materia fecal, que por eso muchas veces, cuando hay dudas, después se pinta con contraste un valitado de baja osmolaridad para no generar artefactos. Entonces, el pólipo no se pinta, la materia fecal se pinta, bueno, hay todo los divertículos. Y esto, todos 3 casitos para que vean. Este tenía 61 años, este es el que había consultado porque no había podido progresar el endoscopista. Tengo esta alternativa. El tipo ya se había sacado un pedazo de colon por pólipos y ahora no podía franquear el sigmoides. Esto es lo que a mí me ayuda un montón. Por eso uno dice, qué maestro, cómo navegas. No, o sea, yo tengo toda la herramienta. Puedo navegar y puedo ver la tomografía. Y ya veo un bodoque ahí que no me habla de algo agradable. Justo en el abocamiento donde estaba la cirugía. O sea, el tipo tuvo una cirugía ya previa por poliposis y el tipo ahora tiene un cáncer de recto sigmoide. Esta es la cámara, no sé si la ven ahí. O sea, esa es la posibilidad que vos tenés. Esto es una ventaja. Lo ayudás al endoscopista y al gastroenterólogo, porque vos te metés. El endoscopista llegó hasta acá y no pudo franquear esto. ¿Estamos de acuerdo? Y vos ves de acá para adelante qué es lo que está pasando después de todo eso, que era un cáncer de colon, obviamente. O sea, y creo que hay una foto del stop. Ahí ese bodoque que se ve ahí. Chao. Y ahí es post el problema. O sea, vos podés ser sincrónico, todo lo que el endoscopista no le pudo dar el informe de. Este era cambio del hábito evacuatorio, sangre oculta de materia fecal, colonoscopía directa hasta vertiente derecha del colon transverso. Y hasta ahí llegó. Y este tenía un cáncer de colon derecho. Tenía fíjate las paredes. Fíjate cómo se ve la pared. ¿Cuánto me sirve a mí la tomografía? También común, ¿no? Porque se hace todo y vos aprovechás todo. Y después lo navegás. Entonces vos corroborás que lo que ya te está aportando el método axial se vea con la navegación. Diarrea, enterorragia esporádica, colonoscopia óptica incompleta. Y este tenía solamente esto como un hallazgo. Esto es grasa. Y esto es grasa que crece hacia la luz del colon. Era un lipoma. Hay muchos lipomas, ¿no? O sea, vos también lo podés. Cuando insuflan esta estenosis, el riesgo de provocar lesión es muy despacio. ¿Es bajo? Sí, porque es vos le mandás el aire. Y el paciente te va diciendo si lo tolera o no lo tolera, y no es que mandás aire a presión. Es muy despacio
está controlado porque yo, por ejemplo, lo administro con el sachet del bario, pero sin bario. O sea, la misma cápsula se llena de aire y lo vas pasando despacito. 56 años, consulta por alteración del ritmo oratorio, extensión abdominal. Se ha dado bario. Hay gente en mal estado, por ejemplo, que, ¿ves? Esta mujer tenía, por ejemplo, tenía una carcinomatosis peritoneal. Lo que querían ver es que en la luz del colon, nos pasó hace poco también, una prequirúrgica no haya o algo secundario, se le haya agregado otra cosa, o sea, todo por su enfermedad de base. Bueno, esto ya está, lo dejamos acá. Este era un poco, ya si no los voy a matar. Este era un poco para ver la importancia del contraste. Un paciente con polipistosis, sin contraste, raro que veas, por ejemplo, lo que le pasaba a ella, que era un quiste complicado. En esta sin contraste no se ve, se ven todos iguales, tenés que tener ojo de verlo, y acá con contraste se define bien cuál era el quiste infectado, ¿no? Refuerza y el contenido heterogéneo. Creo que hay uno medio parecido, de 39 grados, este tenía 15 de evolución. Este también tenía múltiples abscesos, se los quemo así para no matarlos. Tenía el hígado así horrible y cómo reforzaba con contraste bien claro un absceso. Y después, bueno, un poco los diagnósticos diferenciales, ¿no? Eran abscesos hepáticos y bueno, tenía un poco en cuenta que no todo a veces lo que refuerza periférico y tiene un nivel es absceso, sino que también pueden ser metástasis. Y si no pongo contraste, fíjate que acá aparece todo normal y me aparece una papa ahí en el vaso, bien redondeada, un absceso clínico. Bueno, era un poco eso, para ya no tosigamos. Este es clásico de la colecistitis, lo paso así, pero más o menos. Siempre hay muchos datos para abordar. Es patrimonio de la ecografía, el apéndice y la vesícula, excepto que esté complicada. Entonces, si está complicada y hay absceso, voy a ver el refuerzo, ¿no? Lo que también a veces dice, no, bueno, ahora no, te lo pide muchas veces el cirujano. Ya con eso la enfrían y después cuando la pueden operar. Ya yo voy a ir viendo el refuerzo característico. No todo purulento. Para la colecistitis aguda litácea. Un poquito. ¿Alguna pregunta? ¿La urotac es imprescindible? No hablé de urotac porque es como que podemos hablar de un montón de Está cosas. bien, está bien. ¿Hay que pedirla con contraste? No. Sí. Es que no se pide con contraste. Vos pedís UroTC. Eso ya lleva un protocolo. Se hace siempre sin contraste endovenoso una serie, porque vos tenés que buscar en todo el árbol urinario el posible litiasis, y después se inyecta el contraste, que es lo que también vino para quedarse y desterró al urograma excretor. El urograma excretor, pregúntenle a cualquiera de los urólogos, no se pidió nunca más. Yo hace 14 años, hace casi, yo estoy en Pergamino, y al principio, en el servicio de rayos de la clínica, hacíamos urogramas. Pero hacíamos, 5 urogramas al mes. Y antes, Daniel, que estuvo toda la vida en la clínica, sabrá cuántos urogramas se pedían minutados, bueno, se pedían a mansalva. Dejó de ser un estudio ya por imágenes. De hecho, los estudios contrastados dejaron de ser un pedido. A medida que la tomografía multi-slice aplica todas esas herramientas que son totalmente prácticas para estudiar a un paciente, porque vos imaginate, en el programa excretor, el paciente tiene que prepararse un día antes, hacer casi la misma dieta que se hace para la colonoscopía, porque tiene que tener todo el aparato digestivo limpio. Y después tenía todas las indicaciones de los medios de contraste, porque me hubiese encantado hablar un poco de medios de contraste hoy, pero ya se iba muy por las ramas. O sea, los medios de contraste no son joda.
nosotros los radiólogos no manejamos drogas para medicar, pero las drogas nuestras son los contrastes. Entonces, tenemos que conocer bien a quién se lo inyectamos, que no es, o sea, tenés que tener, es todo otro capítulo. ¿Estamos de acuerdo? Entonces uno imagínate que lo encorre del programa escritor y lo reemplaza ahora un estudio que también lleva contraste, el mismo que se inyectaba para el programa, pero te da la posibilidad de tener imágenes en 3D. O sea, y lo tenés, ya que me preguntaste, lo tengo acá, por acá tengo una imagen del programa. Se ve así y bueno, obviamente que los Pero son caras, esto ahí, no hay con qué darle. No, ya está. O sea, esto es un programa, un laburo TC, se pide como tal, no tenés que pedir ni con ni sin contraste. Exactamente. Cualquier tomógrafo la puede hacer, porque es barrer al paciente sin contraste y en corte a los 40 minutos haber inyectado el contraste. Lo que vos tenés que hacer es, ordenado, porque si tenés un riñón que no filtra, que no excreta o que tiene un nefrograma persistente, lo mismo que te aportaba el programa escritor, vos lo ves con esto y ahora todo en 3D, divino, así, podés hacer todas esas cosas. Sí, acá hay esa niña. Muy bien. Bueno, Muy bueno. Saquen una hoja, vamos a tomar el café. Ahora cuando el viernes que viene no me contaste y ya está. No. Otra vez, es muy interesante pero para nosotros. sí. Pero para el resto también, porque a veces piden. Nosotros lo que nos preocupa es la reacción alérgica y el riñón. Bueno, pero se desangre eso. Una loratadina.